Escuchas la U de Estéreo. Vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a conversar con nuestro invitado en el día de hoy sobre Gabo. Ustedes saben, queridos oyentes, que esta franja se ha denominado así, Gabo, vida y obra de Gabriel García Márquez. Hoy hemos invitado al lingüista del Caro y Cuervo, Rafael Ayala, para conversar con él sobre los primeros cuentos de García Márquez y sobre ese autógrafo que le regaló Gabo a nuestro invitado. Además lo vamos a invitar también para que conversemos sobre Juan Rulfo dentro de 15 días, y va a ser un profe invitado aquí para conversar mucho de los cuentos y las obras originales de muchos autores en América Latina. Rafael Ayala, muy buenas tardes y bienvenido, amante del Círculo Polar. Muchas gracias por invitarme a este círculo, que aunque tiene un nombre frío, está lleno de mucha calidez humana. Ya sabes que es una película española. Sí. Además la seguimos recomendando. Claro. Antes de entrar en materia, ¿usted ha volado cometa? Por supuesto, ahora que los escuchaba, de niño viví en Bosa, cuando Bosa era todavía potreros. Latifundio, cuando estaba lleno de cebada, sembrada de cebada, y esos cebadales eran nuestros lugares donde íbamos en ese punto a llevar las cometas. Pero además las hacíamos, Arminia. Ahora compran las cometas Made in China, pero allá lo que tenían que demostrar el chico era la competencia de armar la cometa, pegarla y irla a elevar. Bueno, confieso que las mías casi no volaban, pero había un muchacho de la cuadra que tenía el don del vuelo, y ese muchacho le decíamos Junior. Recuerdo que todas las cometas que él hacía, tú le soplabas y volaban. Y las mías, la ciencia en esas cometas es ponerle una cola que no pese mucho y que sea justo a la medida. Se supone, pero vaya y hágalo, profe. No, las cometas mías también volaban. Les ponían hasta medias en la cola. Yo lo hacía. Era maravilloso. Y se iniciaba ese camino al vuelo con los globitos. Claro. ¿Se acuerdan? Uno hacía el globito con hoja de cuaderno, lo doblaba con hilo. Uno iba al costurero de su madre, sacaba un tubino de hilo y desde su ventanita, desde la cuadra, uno empezaba y botaba el globito. He visto niños con esas bolsitas azules y blancos o bolsitas negras que la amarran y empiezan también a elevarlas. Sí. Me parece esa tan genial, tan lleno de ingenuidad en el niño, que él piensa que eso tiene que remontarse como se remonta la cometa. Épocas de niñez que ya no volverán, pero bueno, para eso está la memoria de este país, para recordar todas esas facetas. Ustedes, compañeras, esta mesa es un matriarcado, ustedes que también tuvieron la oportunidad de volar esas cometas. Ahora sí, Rafa, entremos en nuestra conversa en el día de hoy. Los buenos conversadores dicen, vamos a hacer un palique. Un palique es hablar, conversar. Hoy vamos a tener un palique con Rafael Ayala. Rafa, ¿cómo fue que usted obtuvo ese autógrafo grandioso en García Márquez? Y ese libro no lo vendería nunca. Y lo presté una vez y menos mal que me lo devolvieron. Uy, yo no me hubiera arriesgado, no. Mira, Arminio, el libro, la historia de este libro comienza el 29 de junio de 1992. José Vicente Cataray, el antiguo de Oveja Negra. Sí, era uno de los amigos, como decía Gabriel García Márquez, de antes de 100 años de soledad. Tenía una editorial pequeña que le puso su nombre, La Oveja Negra, y Gabo, que fue muy grato con sus amigos de antes de 100 años de soledad, que lo llamaban sus amigos, de verdad, los que lo conocieron en las dificultades, en la pobreza, dijo, bueno, oye, porque ahora que ya soy famoso, no publicas mis libros? Háblate con la mamá grande, con Bachel, cierto, que murió recientemente, la editora de los libros del boom latinoamericano. Negocia con ella y te voy a dar, en agradecimiento a lo que tú fuiste conmigo, la oportunidad de publicar mis libros en el Pacto Andino y menos, eso sí, en Argentina, porque allá estaba Suramericana y Gabo
siempre fue muy grato, fue un ser humano de los más gratos que yo he conocido en mi vida. Cuando leo su biografía veo que se preocupó siempre por agradecerle a aquellos que le ayudaron en sus momentos difíciles. Le dijo, mira, todo menos Argentina, porque allá está Suramericana, y Suramericana fue quien me permitió a mí surgir. Este señor obtuvo, mira, todos los derechos para publicar todos los libros que Gabo iba sacando. Pero resulta que para ese momento la piratería de estos libros era impresionante. Yo creo que tú te acuerdas, Arminio. Claro. Gabo sacaba un libro y al otro día todos los semáforos estaban inundados. Entonces, para ese año, cuando ya se iba a editar este libro, que salió publicado el 30 de junio de 1992, además, pues recordemos que eran los 500 años del encuentro, de la invasión española a nuestro territorio. Entonces Gabo pensó en escribir esos 12 cuentos que tenían que ser peregrinos, que eran eso, los latinoamericanos que se habían ido a Europa para ir en contracorriente con las conmemoraciones que eran los españoles regresando. Y entonces el 29 de junio del 92 sale este señor Catarain a hacer una demanda acusando a unas personas de que eran los que pirateaban los libros. Y entonces en ese momento hubo un gran escándalo, bueno, etcétera. El tema fue que se averiguó, y la conclusión de toda la investigación fue que, mira, el fallo es contundente, desnuda las intenciones de Catarain, queda claro que hubo un fraude procesal y una falsa denuncia, cuestión que se pondrá en manos de la Fiscalía. Se descubrió que quien hizo toda esa maquinación únicamente con el propósito de ocultar la piratería editorial que él efectuaba de las obras de Gabriel García Márquez. Se descubrió que él no solo publicaba las obras originales de Gabriel García Márquez, sino tenía el control de la publicación del libro de piratas. Por supuesto, no le daba a Gabo las regalías de esa plata. Imagínate la desilusión de Gabriel García Márquez. Dice entonces, no vuelvo a publicar en Colombia. Correcto, así es. Y entonces desaparecieron los libros de Gabo y bueno, quedó en el aire ese asunto. Yo empecé mi maestría de lingüística española del Instituto Cara y Cuervo en el año de 1993. Para esa fecha, Ignacio Chávez Cuevas, su director, que ya falleció en la Argentina, visitando las cataratas del Niágara, las de Iguazú, por supuesto, que son una belleza, más bellas que creo que las cataratas del Niágara. Murió allá. Ignacio Chávez Cuevas ese año hizo una conmemoración para nombrar o para darle el título de miembro honorario del Instituto Cara y Cuervo a Gabriel García Márquez, a Carlos Lleras Restrepo y a nuestro maestro, el escultor de Betancourt. Su nombre era, se me escapa en este momento, era Rodrigo Arenas Betancourt. Quienes han ido pues al Pantano de Vargas conocerán una de sus obras más prestigiosas. Y hubo un evento, yo era estudiante, y era un evento al que iba a ser presidido además por Noemí Sanín. El presidente de la República era César Gaviria Trujillo. Y Ignacio Chávez invitaba a esos eventos solo a las mujeres que estaban tomando la maestría, y los hombres éramos sacados a un lado. Yo dije, tengo que estar ahí primero porque quiero conseguir el autógrafo, y segundo porque, bueno, ¿dónde más voy a tener yo la oportunidad de tener? Gabo viene a mi casa, viene a donde yo estoy estudiando, yo no tengo que ir a buscarlo. Y se me ocurrió que ¿quién iba a grabar ese evento? Entonces, una amiga mía, muy linda, tenía una cámara Sony de esas que en esa época todavía era un lujo tener, se compraban en Nueva York, no estaba popularizado. Me pegué el viaje hasta donde ella, se la pedí prestada, y con cámara en mano llegué a donde el decano de ese momento, que era Juan Carlos, y le dije, oiga, aquí le tengo la oportunidad de grabar este momento histórico, porque nadie va a hacer el registro. Y me dijo, perfecto, puede entrar. Mañana lo espero bien presentado. Y bueno, mira, los medios, el periodismo, la intrusión. Y efectivamente, bueno, al otro día llegó Carlos Lleras Restrepo, moriría en el
1994, ¿cierto? Rodrigo Arenas moriría en 1995, Gabo duraría muchos años más, y se hizo un evento muy bonito en el que, bueno, el Caro y Cuervo le reconocía a estas tres personas lo que habían hecho por las letras, entre otras cosas porque Gabo para sus obras siempre de alguna manera se apoyó con el Instituto Caro y Cuervo. Tú sabes, por ejemplo, que para hacer Del amor y otros demonios, él mandó todo el manuscrito para verificar que todas las palabras fueran de la época histórica en la que él contaba su relato, para que no hubiese ninguna intromisión de ninguna palabra moderna, sino que todas estuvieran en esa época. Aún y empezando por el nombre, Sierva María. Exactamente. Entonces, y así, él tenía dudas lingüísticas y en el Instituto Caro y Cuervo se las ayudaban a resolver como un caso especial en su labor. Entonces, bueno, ese libro que tienes en tu mano también significa personalmente algo muy grande. Yo tengo un primo que ama la literatura, Alonso Sáenz Montaño, y yo me gradué en julio del 92 en mi licenciatura en la pedagógica, y ahí quedaba cerca el Centro Gran Ahorrar, hoy lo conocemos como Avenida Chile, y ahí Germán Castro Caicedo, periodista en esa época con un programa muy famoso que se llamaba Enviado Especial, nombre que le colocó en homenaje a un libro de crónicas y reportajes de Hemingway, Enviado Especial. Él tenía su librería, entonces mi primo me acompañó a mi grado y me dijo: camine que le voy a regalar un disco y le voy a regalar un libro que usted escoja. Entramos a la librería. Estaba recién salido este libro, llevaba un mes, ¿cierto? Estaban escasos y yo dije, no, hay que leer 12 cuentos peregrinos. Escogí este libro y escogí un disco en acetato, me acuerdo de un concierto muy bello en vivo que tenía Franco De Vita por esa época, muy famoso, 19 de marzo. Entonces este libro, que era el regalo de alguien que ama la literatura, el día de mi grado, que me lo leí 2 días después de largo, disfrutándolo mucho, estaba ahí en mi anaquel. Lo agarré de mi biblioteca ese día a finales de segundo semestre del 93 y me lo llevé junto con la cámara. Cuando entra Gabriel García Márquez, claro, todo el mundo entra, yo como estaba con la cámara, esperé a que subiera, me acomodé estratégicamente en el segundo piso del Instituto Caro, que es una casa muy bella. Todos los televidentes colombianos la han visto en películas como La Pola, o la han visto en el mismo seriado que también hizo Gabo, el guión de Crónica de una generación trágica. Ahí estaba la expedición botánica, en fin, es una casa muy bella. Entonces, pues él va subiendo al segundo piso, yo lo estoy esperando al final y le entrego este libro, está toda la gente rodeada, les digo: Gabo, por favor regáleme un autógrafo en este libro que no es pirata. Y suelta a todo el mundo la carcajada. El fotógrafo, afortunadamente, que estaba allí, tuvo la intuición de que era un momento... Queda el registro. Y quedó el registro de la sonrisa de él al comentario que yo le hago. Y mira, lee por favor. El autógrafo que le da Gabo a Rafael Ayala, escrito por su puño y letra. Si yo no conociera la firma de Gabo, dijera: esto es como que fue chimbiado. Pirata. Para Rafael, este libro que no es pirata. Gabo, 1993. Y para allí Daniel, el profesor, me trajo una foto precisamente cuando todavía tenía pelo. Rafa, momento histórico. Esta foto tienes que mandarla a enmarcar alguna cosa. Yo soy cositero, yo las tuvieran enmarcadas y ampliadas. Sí. Bonita historia de este autógrafo que consiguiera Rafael Ayala. Ahora sí, Rafa, hablemos de esos primeros cuentos de García Márquez, al menos 2, 3 cuentos que hayan sido poco leído, poco, como dice un amigo mío, poco trajinado por los ojos. Yo no sé si las compañeras tienen alguna interpelación para esta aventura literaria que tuvo Rafa en el Caro y Cuervo. No, yo pensando, yo no me hubiera arriesgado a prestar ese libro, no. Y es que, yo no. Esta es una gran bondad la que tiene Rafael. Por haberlo hecho. Venga, usted ahí en las manos tiene este libro de 12 cuentos peregrinos, y yo creo que es una lectura obligatoria en el colegio. Yo lo leí 2 o 3 veces en el colegio y aún así muchos de esos cuentos no los recuerdo en su totalidad,
¿Cuál de esos 12 cuentos de Gabo recuerda cuál es el que más le gusta? Hay dos obras maestras de la literatura española que uno no puede dejar de leer si ama los relatos. El primero se llama El rastro de tu sangre en la nieve, que es un cuento extraordinario, perfecto, maravilloso. Y el segundo, que me parece también brillante, es Solo vine a hablar por teléfono. Uy. Me parece que los otros 10 cuentos proponen otros asuntos, pero donde uno observa la maestría, pero del Nobel, ¿cierto? Pero además que es un año después de 10 años después de haber recibido el Nobel, él escribe este cuento, este libro, ¿cierto? Que recopila cuentos que eran muchos. Cuenta que tenía un cuaderno con un montón de ideas y de todo ese cuaderno tuvo que seleccionar cuáles. Bueno, sin duda, alguien que ame los relatos, que le encante la buena literatura, que quiera disfrutar de un genio escribiendo en ese texto, sin duda esos dos, aunque los otros 10 tienen sus encantos, pero esos dos para mí son la cumbre de ese libro. Dentro de esa selección que escogiste, a mí el texto me parece provocador, porque es una faceta de García Márquez como trabajador del cuento. Así es. Que hay pocos que manejan ese género, Rafa. Yo creo que García Márquez dio un ejemplo, de igual como el presidente de República Dominicana, Juan Bosch, que decía que escribir un cuento era una manera intensa, porque en 5 o 6 páginas tenías que describir todo un universo. García Márquez en esos 12 cuentos peregrinos, cada cuento es un universo con matices diferentes. Sí, y la metáfora de Cortázar se aplica perfectamente, ¿no? Que es gana por nocaut. Entonces, en esos dos cuentos, claro, es un knockout al estilo Mike Tyson. Claro. Tú lees y el knockout es total, inmediato. Entonces, ahí les dejo esa recomendación. Otros primeros cuentos en García Márquez, mi querido Rafael. Bueno, volvamos al origen. Yo quiero hablar, es que fíjate que cuando uno habla de Gabo, a mí me sorprende. Yo llego a mis cursos, le digo a mis estudiantes, incluso los que van a ser comunicadores sociales, que han leído de Gabriel García Márquez, y lo han leído muy poco. Casi nadie ha leído 100 años de soledad. Todos han leído Crónica de una muerte anunciada, pero porque se los pusieron en el colegio. Algunos hablan del coronel no tiene quien le escriba, y muchos los funerales hablan, sí, también los ponían, ya no tanto, y uno dice, bueno, es inconcebible que las personas se olviden del origen, del comienzo, porque además para los jóvenes escritores y para los jóvenes periodistas, en el comienzo y en la historia de los inicios de lo que yo llamo el mito primordial, que es una expresión muy bella de Levi Strauss, el mito primordial, o sea, cómo fue la primera vez la creación. Y hace poco leí otra vez los cuentos que están en Ojos de Perro Azul, por eso muy oportuna la canción que nos presentaron con la que iniciamos este bloque, canción que compuso Rubén Blades y se la envía al maestro con la esperanza de que le devolviera algún comentario alguna vez, porque él era Rubén Blades, y resulta que no, que Gabo jamás le respondió la carta, pero bueno, un bello relato, un bello homenaje de la literatura que está aquí. Ojos de Perro Azul es un libro de cuentos que empezó a gestarse en el año de 1947. Gabriel García Márquez, nos cuenta Gerald Martin en su biografía, espectacular, conmovedora, extraordinaria, parece un relato mágico. Te quiero decir que las últimas páginas las leí, digamos que conmovido, se salían las lágrimas de ver que murió alguien tan grande que desde el desconocimiento y desde, yo diría, desde el lugar común ha sido mal juzgado por los mismos colombianos que no lo entienden porque no lo han estudiado, no lo han leído. En 1947, el 25 de febrero, Gabo ingresa a la Universidad Nacional de Colombia porque su padre quería que fuera abogado, ¿cierto? Él quería que fuera abogado para subir el estatus de la familia. Allí estudia con un montón de personas famosas, que no es el tema de hoy, y resulta que él, que es muy buen lector,
hacía poco le llegó la Metamorfosis, había leído un montón de cosas, pero no conocía como esa literatura. Dice Gerald Martin que un señor de apellido Mayarino le entrega ese libro, traducción de Jorge Luis Borges, maestro. Se leyó la Metamorfosis traducida por Jorge Luis Borges, y dice, al día siguiente de leer la Metamorfosis, García Márquez se sentó a escribir un relato que se titularía La Tercera Resignación. Fue el primer trabajo de alguien preparado para pensar en sí mismo, como un autor, como algo serio que ofrecer. Él coincide este hecho con que Eduardo Zalamea, editor del semanario de literatura del Espectador, de una tendencia de izquierda, había escrito una nota en la que decía, oiga, ¿dónde están los escritores colombianos? Porque ya llevamos mucho tiempo con la María y la vorágine, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿por qué no llevo el relato? Efectivamente cogió las cuartillas, las llevó, lo hicieron seguir y se las entregó, se las iba a entregar personalmente a Eduardo, pero él era una persona muy tímida, salió y se la dejó con el vigilante y se fue. Y dicen que el 22 de agosto, 1 o 2 semanas después de haber escrito el relato, leyó, fue el llamamiento que él leyó, pero a él le publican 6 semanas después, el 25 de octubre, el sábado 13 de septiembre de 1947 aparece publicada en el semanario de literatura su cuento La Tercera Resignación, ¿no? Y fíjate, Rafa, cómo García Márquez de una u otra manera va a beber en una fuente que sería no tener gratitud para reconocerle cómo influye en él Frank Kafka, Virginia Woolf, el mismo Juan Rulfo va a influir en García Márquez, el mismo Ernest Hemingway va a tener un peso de influencia en García Márquez. Cuando vive todo ese proceso, él en Cartagena va a vivir un mundo de reportero, un mundo de periodista. García Márquez fue un periodista consumado. Por eso, cuando el maestro Clemente Zavala, en el Universal de Cartagena, le corregía todos sus textos a lápiz rojo, García Márquez nunca se va a olvidar de ese acto. Y fíjate que en ese texto le hace un reconocimiento a Juan Manuel Clemente Zavala como único, como su gran maestro. Así es. Y viene al Espectador y creo que él se termina de consolidar como periodista. Pero fíjate que esa fuente primigenia es el cuento en García Márquez, a un gran lector de la poesía también García Márquez. Intentó hacer poesía. Claro, correcto. Quiso pertenecer a la escuela de Piedra y Cielo, que en ese momento eran los revolucionarios de la época que iban en contra del maestro Carranza, que era el Piedra y Cielo, ¿cierto? Sí, Piedra y Cielo. Mira cómo empieza ese relato, y uno desde el primer párrafo ya uno siente que ahí está esa influencia que él reconoce. Ahí está otra vez ese ruido, aquel ruido cortante, vertical, que ya tanto conocía, pero que ahora se le presentaba agudo y doloroso, como si de un día a otro se hubiera desacostumbrado a él. Le giraba dentro del cráneo vacío, sordo y punzante, un panal que se había levantado en las 4 paredes de su calavera. Rafa, para nosotros es un placer tenerlo aquí en Amantes del Círculo Polar. Rafa, esta primera invitación de hoy en 15 lo vamos a seguir invitando. Ay, gracias. Para hablar de Juan Rulfo. Vamos, yo le invito, si su tiempo en su academia de la Nacional y etcétera, le queda tiempo para que intercambiemos García Márquez, Juan Rulfo, porque este año es de Juan Rulfo y García Márquez. Y la invitación. Y la U 90.4 quiere rendirle un homenaje. De pronto viene usted, invitamos a otro panelista, vamos a llamarlo así, para que conversemos con Mónica González, con Cacata López, de Gabriel García Márquez, de Juan Rulfo y de todo lo que tengamos que hablar
desde la lingüística, desde la cultura y desde la literatura, estos personajes que son nuestros. A mí no me asombra que todavía la gente en Colombia o los ciudadanos colombianos no podamos leer a García Márquez. Es increíble. Y esta es una invitación desde este programa para que volvamos a los textos de García Márquez, profesor Rafael. Sí, fíjate que pasó algo increíble en ese evento en el que tuve la oportunidad de estar escuchándolo y viéndolo. Y fue de entrevistarlo. Le dije, maestro, regáleme una entrevista. Me dijo, solo una pregunta, piénsela bien. Uy, Dios mío. Solo una pregunta, piénsela bien. Y entonces yo dije, ¿qué le voy a preguntar al maestro? Todo el mundo le ha preguntado sobre literatura, sobre sus obras, sobre su historia. Y se me ocurrió que yo era licenciado y que dentro de lo que yo había leído de él, nunca le había escuchado un mensaje para los profesores que enseñan literatura. Y dije, esa es la pregunta. Entonces le dije, maestro, ¿cuál es su mensaje para los profesores que enseñan literatura, que quieren apreciar, enseñar la literatura? Y él, que era un poco, digamos que enemigo de los críticos y que no le gustaba la intelectualización del relato, mira qué consejo dio. Lo tengo grabado en un video casero. Dijo, en esencia, su idea fue, hay que enseñarla desde la emoción, hay que enseñarla desde la obra, hay que enseñarla desde las conexiones que las personas puedan encontrar en esos relatos con sus propias vidas. Y por eso, quienes han tenido la oportunidad de estudiar los seminarios de literatura que yo realizo para periodistas y para... siempre voy a la obra. No pongo a los críticos a hablar, dejo que la obra hable. Rafa, muchas gracias. Yo le cuento a los oyentes, yo me siento un poco a veces triste y nostálgico por haber perdido una cita que me consiguió Enrique Santos Calderón cuando era el articulista de la columna Contraescape. Enrique Santos Calderón me consiguió una cita con García Márquez en El Tiempo. Y yo llegué tarde, 11:05, y ya García Márquez se había ido. Iba a hablar, ¿sabe de qué con García Márquez? De la historia del vallenato en Colombia. Llegué 11:05 y ya Gabo no estaba. Entonces ese es el recuerdo que a mí me quedó en mi vida. Rafael Ayala, gracias por estar en Amante del Círculo Polar. Y aquí tiene esta ventana abierta. De hoy en 15 nos vemos para conversar sobre Juan Rulfo. Aquí estaremos. ¿Ya le ofrecieron tinto? Ya me ofrecieron tinto. Bueno. Mi querida Mónica, ¿alguna inquietud con el compañero? No, espera, está muy interesante lo que nos ha contado, y sabemos que en 15 días pues estaremos muy a la expectativa, y sabemos que muchos oyentes pues van a estar bien pendientes de esta entrevista. Por ahí ya están llamando a felicitarlo por esa entrevista y también, profe, hacer un especial de Jorge Isaacs. Hay muchísimas cosas que se celebran este año. Además, tú sabes, este año 150 años. Exacto. La María, Borraje y 100 años de soledad. Muy bien. Ahí tenemos para hablar algo rato, profe. Para estar viniendo cada 8 días. Rafa, gracias. Muchas gracias a los oyentes del Círculo Polar. La U de Estéreo.